Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué Gracias. tal, Joaquín? Buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, como siempre. Bien, déjame nomás poner unos antecedentes. Se llevó a cabo esta reunión extraordinaria a nivel ministerial en la que participaste, de miembros de la OPEP y no, donde se planteó un recorte, y así se acordó, se acaba de salir el comunicado, que tú conocerás muy bien, que a partir del 1 de mayo y junio, se recorte la producción petrolera en 10 millones de barriles. Querían que México recortara 450,000. Tú insististe en que México podía recortar 100,000, de 1.7 a 1.6 millones, y esto llevó a una larga discusión, ¿no es así? Sí, bueno, mira, han sido 2 días de reuniones con todos los países productores y hoy en el G20 con las potencias que también son consumidores. Y el día de ayer, la reunión de los países productores, pues tiene un contexto muy importante en el ámbito internacional, la cuestión económica. Todo el mundo, todo el mundo está sufriendo una crisis económica y una crisis de sanidad por la pandemia. Así es. Y el sector energético pues ha tenido un impacto muy fuerte, aunado al desplome de los precios del petróleo que se originaron por muchas cosas. La pasada reunión de la OPEP fue el 6 de marzo y ahí se planteó hacer una reducción de 1,5 millones de barriles por diferencias entre Rusia y Arabia Saudita. No se logró un acuerdo y después de esa reunión pues vino la caída del precio del desplome, sí. petróleo, etcétera. Se aumentó la capacidad de producción a un mes prácticamente. Se vuelve a hacer la convocatoria y ya se hace un balance de cómo está el mercado internacional, tanto de consumidores, porque ha habido una reducción en el consumo de combustibles, de energéticos sobre todo, y pues la inundación del mercado petrolero. Son reuniones que se dan muy largas por lo general. Esta fue muy larga, fue videoconferencia, y Duró se 7 hizo un horas, ¿no? planteamiento. 7 horas, ¿no? Sí, sí, y se hizo un planteamiento pues de qué esperábamos. eh, Se hace un planteamiento, se quieren 10 millones de barriles para recortar en el grupo del OPEP, y empezó ahí la negociación, y no tanto la negociación, porque ya se mostró un planteamiento que tenía la propia organización. México hizo una postura al inicio. Pero, En todo la momento, propuesta, perdón que te interrumpa, Rocío, la propuesta que traía la OPEP era que México recortara 450,000 barriles 400,000 diarios. barriles, Sí, así es. 400,000. 400,000 barriles era la primera propuesta. Sí. De una de un de una producción registrada que traían ellos. Esta es la cuarta reunión que el gobierno del presidente López Obrador participamos en la OPEP. Las otras 3 reuniones, que por lo general se dan en la ciudad de Viena, Sí. entonces ahí cada reunión llevamos contabilizado cuál es la producción que se tiene, incluyendo condensados, petróleo y condensados. Y nosotros teníamos una plataforma de producción registrado. Nos presentan otra plataforma de producción y les dije, esa no es la plataforma de producción que nosotros O sea, mostramos en te marzo. presentaron una mayor, ¿de cuánto? Sí, nosotros presentábamos una de 1,977,000. Sí. Y empezó ahí la discusión. Le dije, a ver, nosotros las reducciones se deben de hacer en cada país con su capacidad extractiva. Hoy lo explicó muy bien el presidente. No es lo mismo un país que tiene 12, 13 millones de barriles de producción diarias a uno que tiene 1,700,000 o 1,800,000 como nosotros. Y fueron muchísimas horas, muchísimas horas. La postura de México es: nosotros no podemos aceptar esa cantidad. No podemos, porque hemos hecho un esfuerzo muy grande, recursos humanos y recursos económicos,
en este año y medio de gobierno, porque nosotros por años traíamos una declinación petrolera, una declinación productiva. México en el pasado gobierno cumplió hasta con el 300% de su cuota de reducción. ¿Por qué? Porque traían una declinación muy fuerte. Y si decían recorten, por decir, 20,000 barriles, estaban recortando 60,000 o 70,000. Entonces les dije, en este momento sí requerimos una comprensión como se les ha dado a los otros países, y hicimos en la mesa varias propuestas. Son discusiones largas, son discusiones ¿Tú abiertas. hiciste la propuesta? En mi caso y en el caso de los demás muy respetuosa. Insistían otros países en que no, en que tenía que ser lo que se estaba poniendo en la mesa, y eso se tenía que aceptar. Y una y otra vez yo dije, eso no lo podemos aceptar. Sí queremos cooperar. ¿Cómo no vamos a cooperar para estabilizar el mercado mundial? Claro que queremos cooperar, pero cada quien a sus posibilidades. Cada quien a sus posibilidades. ¿Estamos haciendo un esfuerzo? Sí, sí estamos haciendo un esfuerzo. Rusia incluso hizo una propuesta buena para México. ¿De qué? ¿En qué sentido? Había un planteamiento. Hay varios países que estaban en blanco sus cantidades para después hacer un ajuste. Entonces era una de las propuestas, dejemos a México en blanco o pongamos a México con un asterisco y hacemos el ajuste posterior, y yo acepté dicha propuesta, pero otros países decían no puede ser. Entonces son negociaciones que así se dan, en ese contexto se dan. Al principio éramos 3 países que no estábamos de acuerdo con las cantidades. Con el recorte. Posteriormente, bueno, a los otros países son muy pequeños, su producción es muy pequeña, entonces no les impactaba tanto. A nosotros sí, y fuimos caminando todo el día hasta que llegó un momento en que sí, México, les dijimos, a ver, no vamos a cambiar la postura. Esto es una mesa de negociación, esta es una mesa de debate, y esta es nuestra postura. Y cuando estén ustedes, de acuerdo a lo que México está presentando, nos sentamos y volvemos a platicar. Y ya. Así fue. Posteriormente, por eso dijeron que te levantaste de la mesa, o sea que... Por eso dijeron que me había levantado de la mesa, pero aquí hay una cosa, hay que explicarle a la gente. Sí. Y yo he tratado de ser prudente. Soy secretaria de Energía de México, represento los intereses de México y respeto las opiniones encontradas o las opiniones a favor. En estas reuniones se puede intensificar el carácter, o se puede intensificar además el ambiente. Además son lobos petroleros, digo. Así es. Por ejemplo, en la pasada reunión de marzo, cuando no hubo encuentro entre Rusia y Arabia, se pararon, discutieron muy fuerte y se salieron. Sí. Bueno, o sea, estoy haciendo un ejemplo. Aquí no, yo ni discutí, ni peleé, ni nada les dije, esta es la posición de México. Y no nos podemos mover. Y no vamos a cambiar de esto después de 7 horas. Cuando ustedes estén en disposición de aprobar este planteamiento, pues volvemos a hablar. Está bien. Eso fue la situación. Posteriormente, a ver, ahora déjame nada más ir. Manuel López Obrador y el presidente Trump. Eso era lo que iba. Después, o sea, anoche tú le dices al presidente, informas al presidente, no hay acuerdo porque no podemos recortar los 400,000 que quieren, y México ofreció recortar 100,000 y no lo han aceptado. Ahí se quedó, ¿no? Y hablaste con el presidente sobre esto. Así es. Estuvimos en todo el día, yo estuve hablando constantemente con el presidente Andrés Manuel López Obrador para irle informando cómo iba caminando la reunión, cuáles eran los pedimentos o cuáles eran las exigencias, cuál era la situación que estaba en plena reunión, y él tuvo conocimiento durante el día. Además, finalmente, con todo respeto, Rocío, la decisión de que fueran 100,000 es una decisión tomada por el presidente que tú ejecutas.
Sí, efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador habla en la noche, o más bien dicho, le habla el presidente Trump, le explica cuál era la situación que estaba pasando en la mesa de la OPEP. El presidente le dice, esta es nuestra postura de México, hemos hecho esto, y dice es que necesitamos más. Dice, no podemos a menos de que Estados Unidos pudiera hacer un plus. Estados Unidos tiene una producción muy alta en este momento, y le dice, bueno, de acuerdo, Estados Unidos iba a hacer un recorte de 1.5 millones de barriles, hoy va a recortar casi 2 millones, pero ellos traen una producción muy alta, es la producción más alta que traen en el mundo. Y así se logra el acuerdo. Hoy en la mañana tuvimos la reunión del G20, todos los ministros de energía, y en buenas condiciones, muy bien, todos los países preocupados, todos los países, por la crisis económica que vive cada uno de ellos, traen unas crisis muy fuertes, y estuvieron manifestando cómo ha impactado sí, oye, a ellos sí, pero a ver, pero nada más para seguir, el presidente Trump le habla al presidente López Obrador y le ofrece poner esos 250,000 barriles, ¿no? Sí, después de una reunión, sí, de una plática, sí, perdón. sí, digo, cuando ellos hablan, y esta propuesta tú la hiciste, bueno, la hizo pública Trump esta mañana también, que dijo ahí luego ya nos irán pagando, no sé. Sí, ayer a las 7:30 de la tarde, cuando yo recibo la notificación y el mandato del presidente López Obrador, enseguida me comuniqué con el secretario general de la OPEP, el señor Mohamed Barquindo. Le hice el conocimiento, se lo hago llegar por escrito. Me dice, ver, necesito un mensaje, así me dijo, necesito un mensaje por escrito para poder reenviarlo a todos los países. Se lo envié a las 7:30 de la noche. El día de hoy se le hice llegar ya la carta formal con el planteamiento que estamos haciendo con México y el recorte que va a hacer Estados Unidos adicional. Bien, Sí, están ¿esto fue aceptado por el pleno de esta reunión? Bueno, esto se hace del conocimiento del secretario general de la Sí. OPEP. Ayer ya había terminado porque ya era la madrugada, Sí, claro. tiempo de Arabia Saudita, y hoy el secretario Barquindo me manda un mensaje diciéndome que ya se había comunicado con el Estados Unidos y ya va caminando esto. O sea, falta que esto lo tienen que aprobar los demás, ¿no? No, pues no necesariamente que lo tengan que aprobar. Vamos a tener una reunión posterior. No se tiene que hacer otro pleno. Hay un secretariado que toma los acuerdos. OPEP ayer saca un comunicado donde dice, a ver, vamos a recortar los 10 millones. Sí, aquí lo en tengo. este comunicado, vamos a hacer la revisión con México, y esta es parte de la revisión que están haciendo con México. O sea que podríamos decir que está pendiente que lo apruebe la OPEP y los... No, es que no es tanto que lo tenga que aprobar la OPEP. Esto ya está entregado. Sí. Y estamos caminando en el día de hoy. Ya Estados Unidos se comunicó con ellos en el transcurso de la mañana. Ahorita en la reunión del G20 también estaba el secretario Barquindo en dicha reunión, estaba también el presidente de la Agencia Internacional de Energía y estaba también el presidente del Foro Internacional de Energía. Y son 3 organismos grandes de energía que fueron invitados al G20 para estar presente en dicha reunión y que vieran cómo también es la opinión o el impacto, la sugerencia y los trabajos que van a tener los líderes mundiales del G20. Es que también escuché una opinión, te consulto, Rocío Nales, secretaria de Energía, que el presidente de Estados Unidos no podría recortar la producción porque es producción privada. ¿Tú qué sabes de eso? En todos los países hay bueno, no en todos, en la gran mayoría hay países... Son empresas privadas. Empresas privadas. Ahorita hay manera de recortar porque no tienen dónde colocar el petróleo. Claro, pues se ha caído la demanda por la crisis económica. Hay países que están ocupando ya todo su almacenamiento y eso pues se prevé que a finales de mayo, a mediados finales de mayo, las capacidades de almacenamiento estén ya llenas. Se hicieron
acuerdos, van a haber reducciones. Iniciamos con 10 millones por parte de la OPEP y se espera que del grupo de la OPEP, o más bien dicho del G20 y de otros países, puedan sumar otros 4 millones, que se espera que la primera reducción pueda ser de 14 millones de la producción para iniciar con ello el 1 de mayo. Aquí tengo Entonces son trabajos, son reuniones que se van trabajando, que se van pavimentando y que así son. La gente que nos escucha, sobre todo el auditorio, porque es importante explicarle a los mexicanos, Esto así es. No, sí, yo lo sé, esto es, a ver, México, se sacan los ojos en estas negociaciones. Así es, y en México, bueno, la política energética que hemos establecido, la situación que tenemos actualmente, cómo hemos ido trabajando, cuál ha sido la inversión que se ha hecho, por qué determinamos que estos eran los pasos. El presidente López Obrador, con una claridad en el tema muy puntual, así se dan estas negociaciones. Y la gente puede opinar, está en todo su derecho, pero es parte de lo que nos toca hacer y lo estamos haciendo siempre velando por el interés nacional y en este caso, por supuesto, con una colaboración con el mercado internacional, porque no estamos aislados, somos y con un apoyo fundamental, en este caso, del presidente Trump para alcanzar este acuerdo, ¿no? También es parte de la política, es parte de los acuerdos políticos y así es esto. Oye, Rocío, y me gusta que en México estén enterados, porque antes se hacían cosas que no sabíamos, no estábamos enterados. No, yo te agradezco mucho que me hayas contestado el teléfono en medio de todo esto. Tengo aquí la conclusión, los acuerdos de esta reunión ministerial en que participaste, el acuerdo, y en el punto número 2 es el importante, ¿no? Es ajustar a la baja la producción total del petróleo crudo en 10 millones de barriles a partir del 1 de mayo durante un periodo inicial de 2 meses que concluye el 30 de junio para el periodo posterior de 6 meses, del 1 de junio de 2020 al 31 de diciembre, el ajuste acordado será de 8 millones de barriles y luego seguirá un ajuste de 6 millones de barriles durante un periodo de 16 meses, del 1 de enero del 21 al 30 de abril de 2022. Esa es la conclusión, ¿no? Así es. Y México hace su parte haciendo un recorte de 100,000 barriles de petróleo diarios y no los 400,000 que había planteado esta reunión del G20 entre miembros y no miembros de la OPEP, pero todos petroleros. Así es. ¿Eso puede ser un buen resumen? Pues sí, es prácticamente parte de lo que han estado enviando como comunicado, ¿no? Oficial. En fin, pues, Rocío, yo creo que ha quedado muy claro. Había mucha confusión, no sé si viste tú desde ayer que si tenías... Sí, a ver, hay confusión porque en el mundo del petróleo, cuando transcurre la reunión, pues habrá en algún lado, fue videoconferencia, para esto es claro señalar que era videoconferencia. Yo las videoconferencias las hice acá en Tabasco, yo estoy en la sede de CENER de Villahermosa, Tabasco, y habrá países que a lo mejor tengan reporteros o yo no sé, y empiezan a decir, a ver, en este momento se está complicando, la postura de tal país es más firme, o tal país no accede a esto, o lo que tú dices, se paró la secretaria y se fue, etcétera, etcétera. A ver, es parte de, y empezaron a escribir, a opinar, personas en su libre derecho, pero estas reuniones pues son de alto nivel. Oye, aquí veo estas reuniones se dan así, los resultados se van viendo conforme pasan los días y nosotros lo que estamos haciendo pues es política, haciendo una posición de México, respetando a los demás países del mundo, porque cuando uno se siente en una mesa exige respeto y hay que respetar a los demás, y son acuerdos y negociaciones.
Así se está trabajando en el sector de energía, así se está trabajando en México y yo creo que el momento que se vive en el país, tanto de la crisis de sanidad como la económica, al igual que todo el mundo, pues debemos de ser un poquito más responsables, Sí. porque estos temas no Oye, podemos politizarlos, ¿no? O Rocío. agarrarlos para una cuestión de confusión con la gente. Sí, es que Sobre mira, todo ayer conforme iba a esa reunión, pues se iba saliendo, se iba conociendo información. Por ejemplo, la agencia Bloomberg dijo que tu negativa, o sea, de que fueran 100 y no 400, retrasó el proceso de negociación por más de 5 horas y luego te retiraste de la reunión sin darte por vencida. La agencia rusa TASS reportó que el acuerdo para reducir la producción de petróleo en 10 millones de barriles por día se mantendrá a pesar de la retirada de México del acuerdo. ¿Sí? Así es. Que sí, o sea, es que íbamos caminando en el proceso y efectivamente así fue. Hoy ya en el G20, quiero decirte que ayer empezamos la reunión a las 9 de la mañana y terminamos a las 7, 8 de la noche, tiempo de México. Allá ellos en Asia, pues era de madrugada, ya muy tarde. Hoy la del G20 empezó a las 7 de la mañana, la terminamos a la 1 de la tarde. Entonces sí han sido largas horas, pero esto así es parte de lo que nos corresponde como funcionaria, como representante del sector de energía de México, pues es lo que me toca hacer y en todo momento haciéndolo con respeto hacia los demás países y viendo pues por el beneficio de México. Qué bueno, Rocío. Y lo que se puede, muy bien, y lo que no se puede también se dice, no se puede. Creo que en México nos estamos acostumbrando y estamos aprendiendo a decir esto sí y esto no. Eso lo que pasó no se puede, pues hay que ponerlo en la mesa y hay que empezar a arreglar para ver cómo se y además no te doblaste, Rocío. Oye, una cosa, me estoy preguntando, de lo que dijo Trump, de estos 250,000 barriles diarios que va a aumentar a su recorte para suplir los que México no va a recortar, de los que habló el presidente esta mañana y luego lo confirmó Trump. ¿Qué quiere cuando dijo Trump, ya no lo pagarán después? ¿Qué quiere decir Trump cuando dice que nos va a cobrar después esos barriles? ¿Tú lo sabes? No, pero a ver, hay colaboraciones entre todos los países. Pero es que como él dijo eso, ya no lo pagarán después. A ver, exacto, hay colaboración entre diferentes países. Ayer, por ejemplo, Marcelo Ebrard hacía un ejemplo de ello. ¿Qué decía Marcelo? En febrero, México le proporcionó a China un paquete de equipo médico. Sí. Hoy China está correspondiendo, está vendiendo, hoy que México lo necesita. O sea, en ese sentido, con Estados Unidos, México y Estados Unidos han tenido una colaboración histórica, somos vecinos y de muchísimos temas. Entonces yo quiero pensar que el presidente Trump pues se refiere a eso. Ya tendremos ya haremos cuentas luego, ¿no? Exactamente, tendremos un agradecimiento o veremos en qué situación el día de mañana México colabora con Estados Unidos, no sé en qué tema, como ahora ellos están colaborando. Esto así es. Te puse el ejemplo del canciller Marcelo Ebrard, de su comentario ayer con China. Bueno, pues México se los vendió a China y luego México se los compró a China, sí. Así es. Entonces, en ese sentido, hemos tenido colaboración con muchísimos países del mundo. Pero México, esto era nada más la pregunta, que cómo nos iba a cobrar Estados Unidos después, como lo dijo hoy Trump, que ya luego nos lo pagará después. Pues sí, es en ese sentido, de colaboración, como se ha hecho con muchísimos países, Y es bueno que la gente pregunte, es bueno. Yo no había podido dar entrevistas porque ayer estuve todo el día en esto, ahorita acabo de salir a la 1 de la tarde, me alegra mucho que seas la primera persona que... No, a mí me da más gusto. Y te lo agradezco. No, al contrario. Y lo hago con muchísimo gusto para que la gente esté informada. Venga. Pues Rocío, te aprecio mucho este tiempo en medio de todo esto. Sé que son días difíciles, son días complicados para todos.
y te aprecio tu tiempo y que me hayas contestado el teléfono. No, al contrario. Un gusto saludarlos y estamos para servirles. Igualmente, Rocío, que estés muy bien. Muy buenas tardes. Rocío Nale, la secretaria de Energía, explicando esto, que desde un principio México, ya le habían puesto a México que tenía que recortarle 400,000, ella me dijo 400,000 barriles diarios de petróleo. La postura de México es que solo podía recortar 100,000 y ahí se mantuvo, se terminó la reunión de ayer, luego ya hubo un acuerdo cuando Trump ofrece al presidente López Obrador, que le habló Trump al presidente López Obrador, me dijo Racional, y le ofreció él recortar 250,000 barriles más para cubrir la parte de México, y luego dijo Trump, lo confirmó más tarde Trump, dijo, ahí luego no lo pagarán. Entonces, el punto central es que, independientemente de esos detalles, ya hay un acuerdo, ¿sí?, de los productores, miembros de OPEP y no, de recortar la producción mundial de petróleo en 10 millones de barriles a partir del 1 de mayo, como le decía, y hasta el 30 de junio. Son 2 meses. Y a partir del 1 de julio al 31 de diciembre, el recorte será de 8 millones de barriles. Y a esto, durante 16 meses, a partir del 1 de enero de 2021 al 30 de abril de 2022, el recorte de producción petrolera será de 6 millones de barriles.